Los inicios de la historia de México se remontan a la llegada de los pobladores originarios hace más de 10.000 años. Poco a poco comenzaron a surgir grandes pueblos. Destacan las civilizaciones olmecas, teotihuacana, maya y mexica o azteca, que ocuparon diferentes y grandes territorios y desarrollaron sus civilizaciones. En el siglo XV llegaron los españoles y, tras una guerra de conquista, sometieron a los indígenas locales y crearon un virreinato. El dominio español duró hasta el 1821, año en que México gana la Guerra de Independencia y se crea el primer imperio mexicano, que pronto da paso a la primera República Federativa. Sucesivamente llegan nuevas guerras con Francia y Estados Unidos. Es entonces cuando México pierde una gran parte de su territorio en favor de los Estados Unidos. El siglo XX se caracteriza por una gran revolución, gracias a la cual México se volverá un estado democrático. Por eso, hoy veremos 20 curiosidades políticas de México. Algunas personas dirán que fue Agustín de Iturbide. Ciertamente fue el primer gobernante de México, pero fue emperador, no presidente. Otros dirán que fue Guadalupe Victoria, y tienen razón. Lo que ocurre es que su verdadero nombre era José Miguel Fernández. Algunos dicen que Manuel Félix Fernández, pero se le conoce con el nombre que él mismo se puso en honor a la Virgen de Guadalupe y la victoria esperada por los insurgentes en la lucha por la independencia. Poco después de que México se independizara, Agustín de Iturbide fue elegido emperador. Sin embargo, esta forma de gobierno no duró mucho, pues desde 1812 se habían celebrado las primeras elecciones por voto, y aunque los habitantes solo podían elegir a los electores parroquiales, ese hecho marcó la transición al sistema democrático. Es así como en 1824 Guadalupe Victoria llegó al poder, cargo que desempeñó hasta 1829. Cabe señalar que con el tiempo uno de los lemas que más se defendió fue el de no reelección, pues presidentes como Santa Anna llegaron a reelegirse incluso más de 5 veces. Sin embargo, incluso quienes defendieron fervientemente este lema lo traicionaron. Un ejemplo claro es Porfirio Díaz. Tras la independencia, México comenzó su historia con un imperio, con la coronación de Agustín de Iturbide como emperador hasta 1822. Sin embargo, la insurrección republicana triunfó en 1823, provocando el exilio de Iturbide y la separación de América Central. Tras esto, vino la Primera República Federal. El Congreso Constituyente promulgó la Constitución de 1824, estableciendo un régimen republicano y federal en el país. El primer presidente fue Guadalupe Victoria. Sin embargo, el país tuvo una vida política conflictiva. El personaje central a lo largo de la primera mitad del siglo XIX fue Antonio López de Santa Anna. Ascendió al poder 11 veces, 5 de ellas como liberal y las otras 6 como conservador. Tras esto vino la República Centralista. El presidente Valentín Gómez Farías dispuso en 1833 una serie de reformas liberales que provocaron la reacción conservadora, lo que llevó a la disolución de la Primera República Federal y la instalación de una república centralista. Sin embargo, provocó movimientos separatistas, todos reprimidos salvo en Texas, que consumó su independencia en 1836. En 1841, Yucatán se separó de México y no se reincorporó al país hasta 1848. Tras esto, vino el periodo de la intervención estadounidense. En este periodo, México enfrentó la invasión estadounidense entre 1846 y 1848, como resultado de las reclamaciones territoriales de Texas, que se había anexado a Estados Unidos en 1845. Al terminar la guerra, prosiguieron los enfrentamientos entre facciones políticas, lo que propició la llegada por 11ª y última ocasión de Santa Anna al poder en 1853 al 1855 y ejerció el poder con carácter dictatorial. Tras esto, vino la Reforma y el Segundo Imperio. Este periodo comenzó con la promulgación de las leyes de reforma de corte liberal. Afectó los intereses de varios grupos, particularmente la Iglesia. En 1857 se promulgó la nueva Carta Magna Mexicana. Entre otras cosas, el documento estableció en México un Estado laico. Tras el autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort, Benito Juárez asumió la presidencia. Inició entonces la Guerra de Reforma, que concluyó con una nueva derrota de los conservadores. A partir del año siguiente, estos intentarían nuevamente hacerse con el poder, apoyados por la intervención francesa que creó el Segundo Imperio Mexicano,
encabezado por Maximiliano de Habsburgo. La invasión francesa y el imperio concluyeron en 1867 con la rendición de los conservadores y el fusilamiento de Maximiliano en Santiago de Querétaro. Posteriormente vendría el periodo conocido como Porfiriato. Fue un periodo de la historia que estuvo bajo el control total o mayoritario de los militares y por el político Porfirio Díaz, entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. Durante ese periodo, la inversión extranjera y nacional fue favorecida con grandes privilegios por parte del gobierno, lo que favoreció el desarrollo económico. En contraste, las condiciones de vida de los obreros y campesinos continuaron sin mayores cambios. La oposición política fue eliminada por la fuerza y los rebeldes eran exiliados u obligados a trabajar en sitios como Valle Nacional, el Valle del Río Yaqui o Yucatán, lo cual trajo al periodo de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910. Las elecciones presidenciales de 1910 dieron la victoria a Díaz sobre Francisco I. Madero, que había sido encarcelado. Fugado de la prisión, llamó a las armas en el Plan de San Luis. El 14 de noviembre se adelantó la revolución con la toma de Cuchillo Parado. El 20 de noviembre se sumaron a la rebelión numerosos grupos de diversas clases sociales y enarbolando variadas banderas. En febrero de 1913, el golpe de estado de Victoriano Huerta concluyó con el asesinato de Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Y con el propósito de unificar a los revolucionarios, Carranza convocó a la Convención de Aguascalientes, a la que desconoció y derrotó para llegar a la presidencia. En 1917, Carranza promulgó la Constitución que rige actualmente en México. Tras esto, vino el periodo del México postrevolucionario, que hace referencia al periodo comprendido entre 1917 y 1940. Carranza fue sucedido por miembros del Grupo Sonora, entre los cuales no dejó de haber discordia. En 1924 subió al poder Plutarco Elías Calles, que creó el Banco de México y enfrentó la Guerra Cristera. Los periodos de los tres presidentes que siguieron son conocidos como Maximato, porque gobernaron bajo la línea de Calles, quien era llamado jefe máximo de la revolución. Tras este periodo, vino un periodo marcado por la Segunda Guerra Mundial. En 1934 fue elegido presidente Lázaro Cárdenas del Río. Cárdenas desterró a Calles, impulsó la educación, la reforma agraria y decretó la nacionalización del petróleo. Durante la década de 1950, México vivió una época de gran desarrollo económico, conocido como Milagro Mexicano. Este desarrollo fue favorecido por el entorno de la recuperación en el marco de la posguerra. En 1960 se nacionaliza la industria eléctrica. Como consecuencia del fortalecimiento del Estado, se desarrolló una serie de corporaciones clientelares asociadas al gobierno que ocasionaron conflicto con organizaciones independientes. Tras esto, vino el México contemporáneo, de 1970 al 2000. Económicamente hablando, tuvo un proceso de desfortalecimiento, debido a la dudosa administración de José López Portillo, que se desencadenó en 1982 con el estallido de una crisis económica, en la que el enfoque del Estado benefactor y el modelo de la sustitución de importaciones fue una situación que provocó que los gobiernos de aquel entonces pusieran en práctica un modelo económico más liberal. Tras el fin de la devaluación e inflación del peso, México volvió a consolidarse bajo el panorama del contexto mundial, en el que se puede destacar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Finalmente, con esto entramos al presente siglo. A finales de diciembre del 2000 inició el gobierno de Vicente Fox, perteneciente al Partido Acción Nacional, que significó la primera alternancia en el poder tras más de 70 años de gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional y sus antecesores. Le sucedió en el gobierno Felipe Calderón Hinojosa, que llegó a la presidencia en medio de las discutidas elecciones presidenciales del 2006. En ese mismo año se inició la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado más de 350.000 muertos, de los cuales 15.273 ocurrieron en el 2010. El PRI regresó a la presidencia en las elecciones del 2012, en esta ocasión refutada por la oposición por el empleo irregular de recursos económicos y mediáticos de parte del candidato ganador Enrique Peña Nieto. El sexenio de este se desenvolvió en el marco de un recrudecimiento de la guerra contra el crimen organizado, que alcanzó cifras récord de violencia al final de su periodo.
A la vez, distintos funcionarios de diversos niveles, incluido el presidente, se vieron envueltos en relevantes casos de corrupción que acrecentaron los niveles de descontento social. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador se presentó nuevamente a una elección presidencial, en esta ocasión con la coalición Juntos Haremos Historia. Alcanzó el triunfo en la jornada electoral del 1 de julio de 2018, con el 53.3% de los votos emitidos, además de conseguir la mayoría de las cámaras de diputados y senadores. El sistema de gobierno de los Estados Unidos mexicanos es de una república representativa, democrática, federal y laica. Su máxima ley es su Carta Magna, la Constitución Política, y de acuerdo a ella, la soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo, y es este el que decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes: el Ejecutivo, Presidente, el Legislativo, Congreso de la Unión y el Judicial, depositado en distintas instituciones, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia. La representatividad del poder público se deposita principalmente en un sistema multipartidista, donde los partidos políticos son el principal ente de participación ciudadana, todo ello regulado por instituciones electorales autónomas. Territorialmente se constituye por 31 estados libres y soberanos, y todo lo concerniente a su régimen interior en la capital del país, Ciudad de México. El 24 de febrero de 1984 entró en vigencia la nueva ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, en la que se establece: el escudo, la bandera y el himno nacionales son los símbolos patrios de los Estados Unidos mexicanos. La presente ley es de orden público y regula sus características y difusión, así como el uso del escudo y de la bandera, los honores a esta última y la ejecución del himno. La actual bandera se diseñó y adoptó desde el 16 de septiembre de 1968, y desde febrero de 1984 su uso es regulado por la Secretaría de Gobernación. La ley de 1984 establece lo siguiente: la bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en 3 franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro tiene el escudo nacional, con un diámetro de 3/4 partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera es de 4 a 7. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores al pie de la moarra. El actual escudo se diseñó y adoptó en septiembre de 1968. La ley de 1984 establece lo siguiente: el escudo nacional está constituido por una águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo, tocando la cola y las plumas de esta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas de nopal se ramifican a los lados. 2 ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en 3 franjas que, cuando se representa el escudo nacional en colores naturales, corresponden a los de la bandera nacional. El actual himno nacional, pese a conocerse y usarse como tal desde 1854, solo se hizo oficial desde 1943, a partir de un decreto expedido por Manuel Ávila Camacho, quien fungió como presidente de México de 1940 a 1946. Y desde febrero de 1984 su uso es regulado por la Secretaría de Gobernación. La ley de 1984 establece lo siguiente: la letra y música del himno nacional son las que aparecen en el capítulo especial de esta ley. El texto y música del himno nacional, autenticados por los 3 poderes de la Unión, permanecerán depositados en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional y en el Museo Nacional de Historia. El presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. Asimismo, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es elegido mediante voto directo y universal. Una vez electo, entra en funciones el 1 de diciembre del año de su elección. Su cargo dura un periodo de 6 años, sin la posibilidad de reelección, ni siquiera en el caso de haberlo desempeñado como interino, provisional o sustituto. El cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que deberá ser calificada por el Congreso de la Unión.
En caso de muerte, destitución o renuncia, asume de manera inmediata y provisional el cargo de secretario de Gobernación. Si la ausencia es el día de la toma de posesión, el mandatario provisional sería el presidente del Senado. Después, con las reservas que contempla la Constitución, corresponde al Congreso nombrar un sustituto o interino. Si la falta absoluta es producto de un proceso de revocación de mandato, corresponde el ejercicio provisional del cargo al presidente del Congreso. El actual presidente, AMLO, impulsó una reforma para que los ciudadanos puedan solicitar una votación para reemplazar a los presidentes a mitad de mandato. Las Secretarías de Estado de México son el conjunto de ministerios que integran la denominada Administración Pública Federal, un grupo de colaboradores que asisten para el desarrollo de sus atribuciones y funciones al presidente de México. El artículo 89 de la Constitución Política de México establece que el presidente tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, mientras que el artículo 26 de la Ley de la Administración Pública Federal determina las dependencias federales. El artículo 41 constitucional establece que los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo deberán observar el principio de paridad de género en el nivel federal y las entidades. El gabinete se divide para su conformación en legal y ampliado, pero no incluyen, al menos en los términos de la ley orgánica, a la oficina de la presidencia, que cuenta con su propia estructura y normativa, trabajando directamente con el titular del Ejecutivo. Para ser secretario se requiere ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos y tener por lo menos 30 años de edad. En la actualidad existen 19 secretarías. El presidente AMLO, por primera vez en la historia de México, nombró 9 secretarías de Estado encabezadas por mujeres y 10 por hombres. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Ambas cámaras tienen un propósito fundamental del análisis, discusión y aprobación de las normas que constituyen el sistema jurídico. La Cámara de Senadores es la Cámara Alta del Congreso y órgano colegiado donde se representan a las partes integrantes de la Federación, es decir, los 31 estados y Ciudad de México. El Senado tiene 128 miembros, se eligen 3 senadores por cada estado y la Ciudad de México. Los senadores de la República duran 6 años en su encargo. Su elección se hace de la siguiente manera: 2 que integran una fórmula en forma directa, elegidos por mayoría relativa, y 1 más para aquel que encabeza la lista de candidatos del partido o coalición política que haya obtenido el segundo lugar en la elección estatal, por lo que es llamado de la primera minoría. Los 32 restantes se designan en función de un sistema de representación proporcional, de acuerdo con un sistema de una sola lista votada a nivel nacional. La Cámara de Diputados es la Cámara Baja del Congreso y órgano colegiado donde se representa a los ciudadanos. Tiene 500 miembros, que son electos cada 3 años. De estos, 300 son electos directamente, con base en los distritos de mayoría relativa, asignados por población, pero ningún estado puede tener menos de 2 diputados de mayoría. Los otros 200 se asignan en función de un sistema de representación proporcional, de acuerdo con un sistema de listas votadas en 5 circunscripciones plurinominales. En México, esta institución se llama el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro de este organismo hay un consejo llamado Consejo de la Judicatura Federal, el organismo que se encarga de nombrar, ratificar, vigilar y destituir a los jueces y fiscales, con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal está integrado por 7 miembros. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también fungirá como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, 3 consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito, 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. Todos los consejeros, salvo el presidente, duran 5 años en su cargo. Son sustituidos de manera escalonada y no pueden ser nombrados para un nuevo periodo. En pocas palabras, quien controle esta institución controlará el sistema judicial. El Poder Judicial de la Federación es el único organismo compuesto depositario del Poder Judicial Federal, uno de los 3 poderes de la Unión.
Está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su máximo tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Su titular se llama: el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación o ministro presidente es el miembro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el máximo tribunal constitucional de los Estados Unidos mexicanos, encargado de presidirla y por lo tanto, tal como señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es su representante y administrador. Cada 4 años, los miembros de la Suprema Corte de Justicia deben elegir de entre ellos al presidente, el cual no podrá ser reelegido para el periodo inmediato posterior. La elección tiene lugar en la primera sesión del año que corresponda. El presidente de la Suprema Corte de Justicia no integra sala, es decir, solo forma parte del pleno, pero no participa en ninguna de las actividades de las salas. Está conformada por 11 jueces o magistrados, denominados ministros. Según el artículo 94 de la Constitución mexicana, establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su cargo 15 años. Solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. En el artículo 95 de la Constitución establece los requisitos tales como tener, cuando menos, 35 años, título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito. En el artículo 96 de la Constitución establece lo siguiente: para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fue rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República. Esta institución anteriormente se llamaba la Procuraduría General de la República. Su titular era el Procurador General de la República. Era quien presidía al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares, la Agencia de Investigación Criminal, las Fiscalías Especializadas, la Policía Investigadora y los peritos. La institución fue reemplazada el jueves 20 de diciembre del 2018 por la Fiscalía General de la República. En el artículo 102 de la Constitución establece los requisitos tales como 35 años, contar con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El fiscal de la Nación, según la Constitución mexicana, durará en su cargo 9 años y será designado y removido de la siguiente manera. Artículo 102, inciso 1. A partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el fiscal general designado podrá formar parte de la terna. 2. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los 10 días siguientes, el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. 3. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá 10 días para designar al fiscal general de entre 2 candidatos de la lista que señala la fracción 1. Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al fiscal de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. 4. El fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.
En la historia de las constituciones mexicanas han pasado por diversas variantes. En total, el Estado de México ha promulgado 4 constituciones: 1827, 1861, 1870 y 1917. Cada una de ellas ha tenido su razón política de ser y un impacto social determinado. La actual Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917. El Congreso Constituyente de México de 1917 fue el órgano electo para redactar una nueva Constitución para México. Estuvo en funciones del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. Y su sede fue el Gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, de la ciudad de Santiago de Querétaro. La Constitución de 1917 está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por 2 partes, conocidas como dogmática y orgánica. En la dogmática quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada 707 veces desde su promulgación el 5 de febrero de 1917. El artículo 135 de la Constitución permite reformar y adicionar el contenido de la misma. Para reformarla, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, no tienen la costumbre de cambiar la Constitución. Para 2021, la actual Constitución tiene una vigencia de 104 años. México tiene la costumbre de celebrar cada 5 de febrero como el Día de la Constitución. En esta fecha se conmemora el regreso al orden constitucional del país por medio de la promulgación de la Carta Magna. El Día de la Constitución es una fecha propicia para realizar actividades al aire libre, aprovechando el día de descanso. Para esta fecha, las fuerzas militares organizan desfiles todos los años, así como también la población civil. Los niños desde las escuelas acompañan las bandas marciales. Las personas que acompañan los desfiles civiles suelen vestirse con trajes típicos de la época de la Revolución. El sistema económico en México es uno de economía mixta. Su modelo combina elementos de la economía de mercado y de la economía planificada. Es decir, en el país existe un sector privado compuesto por individuos y empresas que toman decisiones libres buscando sus propios intereses, y un sector público donde el Estado decide cómo producir y distribuir algunos bienes y servicios de la economía. De esta forma, en México coexisten ambos tipos de sistemas económicos, sin que uno domine al otro, a diferencia como pasa en otros países como China, donde el autoritarismo impera sobre el libre mercado en las decisiones económicas de ese país. En México, este equilibrio está regulado por la Constitución, donde a través de normas de derecho público, de derecho privado y de derecho social se establecen las reglas y el funcionamiento de las actividades económicas. Por ejemplo, con la Constitución se regula la propiedad privada. En el artículo 14 de la Constitución dice: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. No obstante lo anterior, la propia Constitución establece limitaciones a la propiedad privada y también establece los casos y condiciones para suprimirla. Dichas limitaciones revisten las características de modalidades y función social de la propiedad, así como la expropiación por causa de utilidad pública, como una forma de afectar la propiedad privada. El sistema económico actual de México es en parte el resultado de la influencia que han tenido varias instituciones internacionales en el país, entre ellas el BM, el FMI, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OMC, a través de recomendaciones de políticas y condicionamientos. El peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El peso mexicano es la primera moneda en el mundo en utilizar el signo dólar, incluso antes que el dólar estadounidense, cual más tarde la adoptó para su propio uso. El peso mexicano es la 15ª moneda más negociada en el mundo, la más negociada de América Latina y la tercera más negociada en toda América. Los inicios del papel moneda en México se pueden situar a principios del siglo XIX. Fue el Banco de México quien empezó a funcionar el 1 de septiembre de 1925, quien recibió la facultad exclusiva para crear monedas mediante la acuñación de piezas metálicas y a través de la emisión de billetes. A este organismo también se le encargó regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio.
El Banco de México surgió en un momento en el que era necesario reactivar el crédito en el país y reconciliar a la población con el uso del papel moneda. Por todo ello, además de los atributos propios de un banco de emisión, a la entidad financiera se le otorgaron facultades para operar como institución ordinaria de crédito y descuento. Entre 1929 y 1930, el papel moneda quedó establecido como el principal instrumento de pago en el país. Los primeros billetes del Banco de México fueron impresos por la American Banknote Company de Nueva York en un tamaño de 180 por 83 milímetros. Esta primera serie, de 1925 a 1934, está compuesta por billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 pesos. Billetes emitidos por el Banco de México en denominaciones altas de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 pesos, debido a la inflación de las décadas de 1970 y 1980. Todos los billetes de este tipo fueron desmonetizados a partir del 1 de enero de 1996. El billete de más baja denominación, de 20 pesos, es el más pequeño, y el de más alta, 1.000 pesos. Entre cada una de las 6 denominaciones son 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos. Los partidos políticos de México son los institutos de participación política que sirven como medio para que los ciudadanos formen parte de las estructuras de poder político en los cargos de elección popular. Se divide según el interés político tradicional, formando 3 grupos: derecha, centro e izquierda. Así son reconocidos en el párrafo 1 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentran regulados en la Ley General de Partidos Políticos. Los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por lo tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Los partidos, para seguir teniendo su registro, deberán tener por lo menos 3% de los votos y tener al menos al 0.26% del padrón electoral afiliado como militante del partido, cifra equivalente a 233.945 afiliados en el 2020. El partido político histórico de México es el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI. Fue fundado el 4 de marzo de 1929 por el expresidente Plutarco Elías Calles, bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, PNR. En 1938 fue renombrado como Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y en 1946 adopta su nombre actual. Fue el partido gobernante en el país durante 70 años consecutivos, de 1930 al 2000. En este periodo no hubo ningún golpe de estado militar y, hasta la actualidad, la Constitución de 1917 se ha mantenido vigente, otorgando al país una estabilidad institucional que destaca sobre todo al compararse con los demás países de la región. En 1988 sufrió su mayor escisión con la separación de la corriente democrática, que derivó en la creación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. El peor momento del PRI en los estados, hasta el 2018, fue entre los años de 2001 y 2005, cuando solo gobernaba 17 entidades. El año pasado perdió más fuerza. El expresidente Enrique Peña Nieto era el que más votos había recibido en una elección presidencial, con 19.22 millones, hasta que López Obrador llegó en el 2018 con más de 30 millones de votos. En 1990, el escritor peruano Mario Vargas Llosa describió el sistema político mexicano encabezado por el PRI como una dictadura perfecta. El pensamiento del partido se fundamenta en los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, que plantea como postulados fundamentales el nacionalismo, las libertades, la democracia y la justicia social. La educación formal en México se sustenta en el sistema educativo mexicano, cuyos niveles son educación inicial, educación básica, educación media superior y educación superior.
El artículo 3 de la Constitución establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Según el INEGI 2015, en los últimos 5 años ha aumentado la población menor de 14 años que asiste a la escuela, lo cual es un avance considerable. No obstante, estados como Oaxaca, Michoacán y Chiapas siguen presentando niveles bajos de alfabetización. Hasta el 2015, los estados que presentaban un ocupamiento promedio del 97% de escuelas de educación básica eran Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Baja California Sur, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México y Yucatán. Sin embargo, el INEGI no solo contabiliza el nivel educativo en el país con la cantidad de alumnos inscritos, sino también mide el desempeño de estos a través de los resultados obtenidos en pruebas como PISA, en la que México no ha destacado, sino todo lo contrario. De acuerdo con el CEP, hasta el 2020 la cifra de alumnos inscritos en algún nivel escolar era de 36.518.712 alumnos, de cuya cantidad el 85% pertenece a escuelas públicas, mientras que el porcentaje restante estudia en instituciones educativas privadas. Esta misma cifra se desglosa de la siguiente manera: el 69.2% de los alumnos asiste a nivel básico, el 14.1% al nivel medio superior, el 11.1% al nivel superior y el 5.6% recibe capacitación para el trabajo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el país de la OCDE con la tasa más alta de no inscritos en la escuela en el 2019, con más de 25% de jóvenes que no se inscribieron para el nivel de secundaria alta, una cantidad que pudo aumentar como resultado del confinamiento por la pandemia. El Sistema Nacional de Salud mexicano está conformado por 2 sectores, público y privado. Estos prestan servicios de salud a la población que reside en el territorio mexicano. De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de México, la protección de la salud es un derecho de todas y todos los mexicanos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. El sistema de salud mexicano está clasificado en 3 niveles. Primer nivel. En este nivel se brinda atención primaria, el cual es apoyo médico que se proporciona lo más cerca posible al paciente, ya sea en su comunidad, su trabajo o donde se requiera, por lo cual es el primer contacto con los pacientes. Este nivel está conformado por unidades médicas ambulatorias, por ejemplo, un consultorio o un consultorio con laboratorio y estudio de imagen. El primer nivel de atención es primordial, ya que se realizan esfuerzos para prevención, educación, protección y detección temprana de enfermedades. En este nivel se tratan casi el 80% de los padecimientos de una población como diabetes, hipertensión u obesidad. Segundo nivel. En este nivel encontramos hospitales generales, los cuales brindan atención a los pacientes con padecimientos que requieren atención de urgencias, hospitalización, procedimientos de complejidad media y tratamientos a pacientes que vienen referidos desde el primer nivel de atención. El segundo nivel se divide en especialidades, las cuales son cirugía general, medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia. Tercer nivel. En este nivel encontramos hospitales de alta especialidad y subespecialidades. Se atienden casos que requieren un conocimiento mayor, baja prevalencia, alto riesgo, tecnología específica y atención a enfermedades complejas. En este nivel también se desempeña la docencia y la investigación. Se podría decir que el sistema de salud mexicano es un monopolio estatal. Incluso algunos especialistas lo catalogan de ideológico y clientelista.
Por ejemplo, la productora e importadora de papel S.A. Pipsa, que era la empresa estatal que tenía la única autorización para producir, importar y vender papel en todo el país. Durante décadas fue utilizada por el gobierno para controlar la libertad de expresión de los periódicos, quitándoles este insumo a los que no se alineaban con ellos. Eso explica noticias como las siguientes: falta de medicamentos, feminicidios, desempleo, el deterioro de la vida en México. Desde la salud y el bienestar hasta la infraestructura, las condiciones en las que viven más de 120 millones de personas han empeorado en los últimos años, según las cifras oficiales. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. Además, las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior del país. Durante su discurso en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue enfático en su papel en la lucha contra la corrupción y cómo este mal ha tocado a todos los países. El mensaje ha sido recurrente desde su campaña presidencial del 2018, pero según el más reciente reporte de la organización Transparencia Internacional, México está lejos de liderar la lista de países menos corruptos. En el 2014, durante la realización del Índice de Percepción de la Corrupción, una medida entre 0, muy corrupto, y 100, muy transparente, de los niveles de corrupción percibidos por el sector público en 175 países y territorios evaluados, México obtuvo una calificación de 35 y ha sido catalogado como uno de los 70 países más corruptos en el mundo, así como país más corrupto de los 34 estados que conforman la OCDE. Eso explica noticias como las siguientes. 2015. México, estancado en percepción de la corrupción. La calificación de México, al igual que en 2014, es de 35 puntos en una escala de 0 a 100. 2016. México cae 28 lugares en el índice de percepción de la corrupción. México obtiene una calificación de 30 puntos, lo que lo ubica en la posición 123 de 176 países. 2017. Cae de nuevo México en índice global de corrupción. Transparencia Mexicana. La calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, ubicándose en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. 2018. La percepción de la corrupción en México es cada vez mayor. El país ocupa la posición número 135 de 180 en materia anticorrupción. Es el peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. 2019. México detiene caída en el índice de percepción de la corrupción. México obtuvo una calificación de 29 puntos, ocupa la posición 130 de 180. 2020. Mejora percepción de corrupción en México. Riesgo de impunidad latente. Transparencia Mexicana. México mejoró 2 puntos y 6 lugares respecto al 2019, y su calificación en el índice de percepción de corrupción es de 31 puntos, ubicándose ahora en el lugar 124 de 180 países evaluados, y continúa siendo el país con la calificación más baja entre los países que integran la OCDE. Desde que Guadalupe Victoria asumió el cargo como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el país tiene en su haber 65 hombres que por minutos, años o décadas ocuparon la silla presidencial. Sin embargo, de todos los presidentes de México, solo 2 han perdido la vida durante su mandato: Benito Juárez y Venustiano Carranza, afirmó Álvaro Matute Aguirre, doctor en Historia e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Benito Pablo Juárez García, más conocido como Benito Juárez, fue un abogado y político mexicano, de origen indígena, de etnia zapoteca, presidente de México en varias ocasiones, del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Falleció a la edad de 64 años. Presentó un cuadro patológico al que los periódicos denominaron congestión cerebral, que motivó severas dudas y comentarios en sus familiares, amigos, autoridades públicas y población en general. En la Cámara de Diputados hubo serios temores. Sus integrantes solicitaron al diputado michoacano Dr. Francisco Menocal visitar al señor Juárez en su domicilio para valorar su enfermedad. El Dr. Francisco Menocal se trasladó a la hoy calle de Serapio Rendón, entonces zona alejada del centro de la Ciudad de México. Revisó al primer mandatario, encontró que su estado era grave. Sus pulsaciones estaban disminuidas, eran de 30 por minuto.
Después de reposar y dormir unas cuantas horas, las pulsaciones del presidente ascendieron a 70. 2 días después, el señor Juárez había mejorado notablemente. Inicialmente se diagnosticó congestión cerebral, posteriormente parálisis del gran simpático. El cuadro repitió una semana después. El 24 de octubre fue menos grave. Con la muerte de Juárez, tomó posesión como presidente de la República el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, que se desempeñaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuyo primer acto de gobierno consistió en decretar luto nacional por su muerte. En 1880, el presidente Porfirio Díaz inauguró un mausoleo dedicado a la familia Juárez Maza. En él descansan los restos de la esposa de Benito Juárez, Margarita Maza, y 5 de sus 12 hijos. En tanto que Venustiano Carranza, nacido en Coahuila y titular del Ejecutivo de 1917 a 1920, murió asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla. En la madrugada del 21 de mayo de 1920, cuando Venustiano Carranza huía por su región rumbo al puerto de Veracruz, fue atacado por soldados que se creía estaban bajo el mando de los hermanos Herrero. Por la manera en que fue realizada esta acción, de una manera traicionera y vil, Carranza se refugiaba en una choza durante un aguacero que fue ametrallada, indigna de los procedimientos militares. Rodolfo Herrero fue enviado a la Ciudad de México, en donde se le siguió proceso en la Secretaría de Guerra. El general Obregón lo denunció por asesinato y traición. En la capital, Herrero fue interrogado detenidamente pero no retenido. Solo pasó una semana en la prisión militar de Santiago, Tlatelolco. Fue dado de baja, siendo readmitido como general durante la presidencia de Álvaro Obregón, pero en 1922 fue comisionado para combatir al general Lindoro Hernández y posteriormente a la rebelión de la Huertista y a la Escobarista. Cuando llegó el general Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia, el general Herrero cayó en desgracia y vinieron malos tiempos, siendo despojado de su rango militar, ya que fue expulsado definitivamente del ejército mexicano. Rodolfo Herrero vivió en el ostracismo y finalmente falleció el 27 de enero de 1964 en Monterrey, Nuevo León. Según el historiador Javier García Diego, ustedes pensarán que Álvaro Obregón fue un presidente asesinado, pero no fue asesinado en funciones, no era presidente, ni siquiera era presidente electo, porque las elecciones no habían sido calificadas. Álvaro Obregón era el virtual ganador, no había duda porque era candidato único, explicó. El historiador recordó a otros presidentes muertos en funciones, pero no asesinados. Por ejemplo, Miguel Barragán, quien gobernó de 1835 a 1836. Él murió de tifo, según fuentes contemporáneas, pero las fuentes de su época refieren que fue de peste pútrida. Sin embargo, los asesinatos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se dieron en el contexto histórico de la Revolución, por lo tanto, las consecuencias fueron vastas. En el caso de Francisco I. Madero, después de su muerte sucedió la lucha constitucionalista contra Victoriano Huerta, la cual se prolongó casi por 1 año y medio y le costó al país centenares de muertos. En el caso de Álvaro Obregón, su asesinato generó el maximato. 4 presidentes en tan solo 6 años, con una crisis política, indicó el autor de Porfiristas Eminentes. El Día de la Independencia de México se celebra desde hace siglos con una serie de fiestas y ritos que han ido variando a lo largo de los años, pero que siempre han sido espectaculares y que marcan un hito en la cultura mexicana. Incluso me atrevería a decir que toda América, es por su peculiar grito de libertad. El grito de Dolores, el grito de la independencia, es considerado el inicio de la independencia de México y, aunque no hay una versión oficial, la tradición cuenta que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado de Ignacio Allende y Juan Almada, tocó la campana para reunir a sus feligreses y consiguió que se levantaran en armas el 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores Hidalgo, a unos 300 kilómetros de la capital, Ciudad de México. Independencia y grito de Dolores van unidos desde entonces. Desde 1825, este grito de Dolores se celebra de manera nacional cuando se pidió a los mexicanos que iluminaran y adornaran sus casas. Posteriormente, se llevó a cabo un desfile que llegó al Palacio Nacional y por la noche sonó la música y estallaron los fuegos artificiales. En la actualidad, el Día de la Independencia Mexicana se inicia en la noche del 15 al 16 de septiembre, cuando distintos miembros del gobierno, incluyendo al presidente de la República, portan la bandera nacional mientras arengan a la población con un modificado grito de Dolores, al que cada orador da un toque personal. Posteriormente, se tañe una campana y cantan el himno nacional. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
Es ahí cuando acaba la fiesta protocolaria y empieza la verbena en las calles por la Fiesta Nacional de México. El grito no solo se da a nivel nacional, sino que también puede ser representado a nivel estatal y municipal, en donde los gobernantes correspondientes llevan a cabo este acto desde sus respectivas sedes de gobierno. Este evento es tan importante que en las escuelas de nivel básico en México se incluye esta conmemoración como parte de los actos cívicos que ayudan a los jóvenes y niños a conocer la historia de su país, rememorando el momento histórico en el cual se inició la lucha por la libertad nacional.